Esta semana dos personas me hablaron de unos textos en el libro de Ezequiel que el Señor había puesto en sus corazones. Y al estar mirando esos pasajes, podemos entender que hace parte de lo que Dios nos habla y nos ha venido hablando en este tiempo. Vamos a mirarlos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18. Ezequiel capítulo 18 y versículo 21. Dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Yahvé el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijere: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel: no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Yahvé el Señor. Convertíos y apartaos de vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahvé el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y un pasaje también referente a este está en el capítulo 33 del mismo Ezequiel. Versículo 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Yahvé el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare.
Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiando en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ella. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Y lo que el Señor está permitiendo en estos dos pasajes es que nosotros individualmente somos responsables delante del Señor por nuestros actos. Y cuando el Señor decide ejecutar juicios, lo hace es por la maldad colectiva de los pueblos, de las ciudades, de las naciones. Y en medio de esos juicios, lo que Dios busca permanentemente es el arrepentimiento de los seres humanos. Dios, con todo lo que está permitiendo en este tiempo, llama a cada hombre y mujer sobre la faz de la tierra a arrepentirse de su camino extraviado, a arrepentirse de aquellas obras de impiedad y de maldad que haya estado haciendo, a tener un corazón realmente recto delante de Dios. En el capítulo 18 empieza con una explicación de un refrán que había en aquella época, donde ellos decían: los padres comieron las uvas agrias y a nosotros se nos destemplaron los dientes. O sea, por la maldad de nuestros padres es que nosotros estamos siendo castigados por el Señor. Y el Señor entonces en ese capítulo empieza a explicarles que esto no es así. Y es necesario entenderlo, porque nosotros podemos justificar nuestros errores por la maldad de nuestros padres. Es que si mi papá no hubiera sido así, si mi mamá no hubiera sido así, entonces yo no sería así. Y eso no es cierto. Mírenlo ahí en los primeros versículos del capítulo 18. Y se vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? O sea, a los hijos se les destiencan los dientes. Vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel.
He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Yahvé el Señor. Y entonces hace la comparación que si ese justo engendra un hijo y ese hijo es un ladrón e hiciere maldad, hiciere cosas perversas, todas esas abominaciones que él haría, por esas abominaciones él morirá. O sea, un padre justo que tiene un hijo impío, el hijo impío muere por sus propias maldades. Las justicias de su padre no le serán tenidas en cuenta a él. Pero si ese impío engendra un hijo y él tomare la decisión de no repetir la historia de su padre malvado y perverso, ese hijo libra su propia alma del mal, del pecado, de la muerte eterna, aunque su padre haya sido un impío. El Señor sigue afirmando que cada persona hará de acuerdo, o sea, recibirá de acuerdo a su propio acto, de acuerdo a sus propias acciones. Y entonces, en este capítulo, el Señor está hablando de una verdad profunda, y es que cada persona individualmente es juzgada delante de Dios por sus propias acciones. Cada persona rendirá cuenta individualmente a Dios por su propia vida. De nada sirve que una persona creyente tenga hijos si esos hijos no caminan delante del Señor. Las justicias de ese padre o de esos padres no les serán tenidas en cuenta a los hijos. Pero tampoco hay excusa para una persona que haya tenido padres impíos. No hay excusa de que ellos, por la maldad de sus padres, sigan en ese camino de maldad. Conozco un caso de un hombre que hoy sirve al Señor, y en su casa, cuando él era un niño, su padre era un expendedor de droga, también la consumía. Este hombre, su madre, con licor, con cosas, con adulterios, en medio de todas las maldades que habían en ese hogar. Y a él de niño lo ponían a empacar la droga en bolsitas. Y como era un niño, a él lo enviaban a que llevara la droga. Y entonces, vaya, lleve esto a tal parte y allá le van a dar tanta plata. Y él era un niño. Para él era un trabajo normal que su padre hacía, ser un expendedor de droga. Entonces para él era un trabajo, empacar droga en bolsitas y llevar, traerlas de regreso. Porque ¿qué sospecha iba a levantar un niño hace
por decir algo, 30 o 25 años. Un niño que era una mula dentro de la misma ciudad. Por supuesto que no. Y entonces esa persona, ese hombre crece en ese ambiente. Él, cuando ya tiene más conciencia, se da cuenta de lo que pasa y de la gravedad de eso. Y aunque tuvo, por supuesto, dificultades como ser humano, el camino que él eligió para su vida fue un camino distinto. No quiso continuar con los pecados de su padre, vendiendo droga, y por gracia de Dios no la consumió tampoco. Él tomó en Dios una decisión. Aunque no conocía en esa época del Señor, él en su corazón tomó la decisión de que ese no sería su camino. Más adelante él se encuentra con Dios y ahora sirve al Señor. Entonces, nada justifica mi comportamiento equivocado. Porque él hubiese podido desde pequeño haber llenado su corazón de ambición por el dinero, de ver la manera de seguir con el negocio de su padre, aún volverse un adicto a las drogas. Por supuesto, fue el ambiente que lo sensibilizaron de niño, cargando droga y empacándola, él sin saber qué era lo que pasaba. Ese era el trabajo, y para él era normal. Así como un hombre puede ser un panadero, este puede ser un carpintero, este puede ser un mecánico. Para él, su padre era un hombre que vendía un polvito en unas bolsas. Y ya. En esa época él no sabía qué era eso. Pero él tomó una decisión. Entonces, nada justifica el hecho de que por las maldades de mis padres yo me comporte de una o de otra manera. Entonces, el Señor enseña en todo este capítulo que el juicio que recibe una persona, una ciudad, una nación, es conforme al comportamiento, es conforme a la fe que hay en ese corazón, conforme a la manera en que esa persona vive delante de Dios. Dios, en este libro de Ezequiel, había anunciado el castigo sobre toda la nación. Pero la razón de ese castigo sobre la nación era el pecado individual. Dios había anunciado juicios sobre Israel. Y en este momento ellos han sido llevados inicialmente una pequeña porción de cautivos a Babilonia. Y Ezequiel está profetizando desde el cautiverio, pero todavía no se ha dado la destrucción total de Israel en el año 586 a.C. Les hace una primera advertencia al Señor, pero ellos no vuelven sus ojos a Dios. Y aquí está el Señor diciendo que ellos, cada uno, por su pecado y su maldad, son los que atraen la ira de Dios sobre sí mismos. Y es individual. La razón del juicio de Dios sobre una nación, sobre una ciudad, sobre una familia, es el pecado individual. Y eso debe quedarnos claro. Miremos Deuteronomio capítulo 24, verso 16. Deuteronomio 24, 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Es decir, que la responsabilidad delante de Dios es individual. Individual. No nos podemos nosotros
es Judá, en que por mi papá o por mi mamá o por el lugar donde yo me crié, donde yo me levanté, yo soy así, ¿no? Hay una ilustración que usted de pronto haya visto, y es que hay lugares, digamos, hay botaderos de basura, hay lugares feos, digamos, donde nacen unas flores que son muy bellas y son como exóticas. Y al ver uno, o a veces, digamos, un lugar donde hay mucha maleza, mucha cosa mala, nace una flor toda hermosa, toda bella. Y uno cuando ve esa flor, dice, esta flor no corresponde a este entorno. Esta flor como que está ubicada donde no debe. Porque en un lugar como tan horrible, ¿cómo va a nacer una flor bella? No es posible. Pero es una manera de ilustrar cómo en medio de muchas cosas caóticas pueden surgir vidas hermosas y especiales de parte del Señor. Puede ser que usted se haya criado en el peor barrio de Manizales o de la ciudad donde pasó su infancia. Puede ser eso. Y sin embargo eso no justifica su comportamiento equivocado. Hay mucha gente que fue sensibilizada al mal. Para ellos era normal que en la niñez vieran muertos, escucharan balas, gente vendiendo droga o ladrones, qué sé yo, sicarios. Para ellos era el curso normal de la vida. Sin embargo, esas personas tomaron decisiones firmes en el corazón de que no iban a ser de acuerdo a lo que habían visto a su alrededor. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno que pecare, morirá. El alma que pecare, esa morirá. Dios entonces está invitándonos a nosotros a volvernos a Él en este tiempo. Ellos no querían reconocer su culpabilidad, que las hacía personas dignas de juicio. Ellos pensaban que eran inocentes criaturas que simplemente eran víctimas del pecado de sus padres. Por eso usaban el refrán: nuestros padres comieron las uvas agrias y a nosotros se nos destemplaron los dientes. O sea, la culpa es de ellos, nosotros no. Ellos eran un pueblo idólatra, pagano, perverso, y sin embargo estaban culpando a sus padres de la maldad de ellos. Nosotros podemos no culpar necesariamente a nuestros padres, pero sí podemos hacer a uno culpable, a Adán y Eva. Ah, pero qué culpa tenemos nosotros que Adán y Eva se hayan comido un fruto. Desde ahí nosotros nacimos fregados. Y podemos nosotros estar tratando de justificar nuestros pecados y nuestras maldades por la rebelión de Dios. Pero ni aún eso, ni aún el haber nacido pecadores justifica el que vivamos una vida de pecado. Escuche bien esto. Ni aún el haber nacido pecadores justifica una vida de pecado. Porque el pecado quedó resuelto en el monte Calvario. El problema no es el pecado. El problema es no tener corazón para Dios. Ese es el problema. El problema es que hay otros anhelos, otros deseos, otros sueños, otras ambiciones mayores que el deseo de estar con el Señor.
El problema es que para muchos corazones hay otros dioses distintos al Dios verdadero. Pero ni el hecho de haber nacido pecadores justifica el que nosotros vivamos una vida de pecado. Porque Dios nos sujetó a todos en desobediencia para tener de todos misericordia. Dios mismo permitió que todos naciéramos pecadores y Él sabía la condición del ser humano. Pero aún Él permitiendo que naciéramos pecadores, ofreció una hermosa salida, la más grande y sublime salida, el monte Calvario, Jesucristo crucificado. Entonces nada justifica que nosotros vivamos en maldades, delitos, transgresiones, pecados, rebeliones, nada. Él nos sujetó en desobediencia, pero para tener misericordia de todos. Y los seres humanos necesitamos, para estar satisfechos, para estar saciados, necesitamos a Dios. Es una necesidad imperiosa, es una necesidad vital, es la necesidad más grande que los seres humanos puedan tener. Necesitamos a Dios. Y el haber nacido pecadores acentúa en nosotros esa necesidad. Porque ningún pecador es feliz siendo gobernado por el pecado. Precisamente los seres humanos están frustrados e insatisfechos por vivir en pecado, por estar separados de Dios. Pero el haber nacido así acentúa en nosotros la necesidad de Dios, acentúa en nuestras vidas ese profundo grito que hay dentro de nuestra alma, ese grito por Dios, un grito intenso y desesperado que los seres humanos tenemos por Él. Pero Él, al permitir que todos naciéramos pecadores, nos da una gran esperanza, la esperanza de ser sus hijos en la persona maravillosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El Señor entonces dice, ustedes nunca más van a volver a usar este refrán. Vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Nunca más. O sea, nunca más se van a justificar ustedes por sus maldades, por sus delitos, por sus rebeliones. Nunca más. Ustedes son responsables delante de mí por las maldades que han cometido. Dios rechaza enfáticamente la evasión de la responsabilidad de una persona por su propio mal. Dios rechaza eso. Y es algo ofensivo para Dios el hecho de que una persona evada su responsabilidad. Es que yo soy así por esto, por esto, por esto. Es que yo no me acerco a Dios por esto, por esto. Es que yo vivo así por esto y por esto. Señor, rechaza eso enfáticamente. Nada justifica, nada, nuestra vida de pecado, nuestra vida de maldad. Absolutamente nada. ¿Cómo no voy a ser yo así si todo el mal que me ha hecho mi esposo? Dirán ellas. ¿Cómo no voy a ser yo mal geniada y aburrida y amargada si toda la vida me he tenido que soportar este tipo? Nada justifica, nada. ¿Cómo no voy a ser yo de mal genio si mi papá es un temperamento terrible, mi mamá igual? El Señor dice, nada justifica, nada, nada, absolutamente nada justifica tus errores, tus desaciertos. No es que yo me estoy enamorando de otro hombre, porque como mi esposo es tan simple, tan frío, es un tipo ahí que nada, ni me dice nada siquiera. Pues claro, este otro hombre si me ve bonita, él si me ve linda, tal cosa, tal.
Nada justifica el adulterio, nada, nada. ¿Qué es que mi esposa es así? ¿Qué es que mi esposa es así? Yo por eso estoy mirando para otro lado. Nada, en absoluto, nada justifica nuestras maldades. Y es que yo de niño, al ver las peleas, o de niña, al ver las peleas de mi padre, de mi madre, me salía a la esquina y allá un amigo me ofrecía un cigarrillo de marihuana y yo me sentía todo tranquilo. Y por eso soy adicto, por culpa de ellos. Porque por ellos y sus peleas y sus discusiones, yo me tenía que ir a refugiar en un cigarrillo de marihuana. Nada justifica, absolutamente nada justifica los maldades. Que yo soy un irresponsable, un vago, un perezoso que no sostiene el hogar, pues como yo no vi ese ejemplo en mi mamá, en mi papá, en la casa era mi papá el que se quedaba en la casa ahí durmiendo y mi mamá era la que llevaba la comida. Nada justifica que día seas un vago irresponsable en tu hogar, nada, nada. Es que yo vi siempre eso, en mi casa mi papá fue el mantenido y yo también aprendí eso. Yo también soy el mantenido ahora en mi casa. Nada. Pues es una perversión. Es una perversión, es justificar mis maldades en las maldades de otra persona. El alma que pecare individualmente, esa morirá. Esa llevará las consecuencias de sus actos, las consecuencias de sus perversiones. Es que como yo veía a mi papá que se levantaba a las 11 de la madrugada, yo aprendí eso. No es que a veces yo me la acostaba ahí al rincón y todo. Y por eso yo soy así. Soy tan perezoso, tan vago, tan no sé qué. Nada. Cada persona tiene una responsabilidad individual delante del Señor. Puede ser que usted esté en el ambiente más hostil y más difícil, en su casa, en su trabajo, en la universidad. Pero nada justifica que usted viva equivocadamente. Jesús vivió una vida tan preciosa y de tanta plenitud que podía ir a la casa de un fariseo donde todo era perversión, donde todo era maldad, y la vida de Dios en él transformaba a aquellos que tenían corazón para Dios. Aunque eran ambientes hostiles, difíciles, ambientes complicadísimos espiritualmente, y él no se dejaba contaminar por eso, leudar por la maldad de los lugares donde iba. Israel en la época de Jesús estaba en un periodo de gran oscuridad, de gran maldad, de gran religiosidad. Pero Jesús vivió una vida de plenitud, de gloria. Podía ir a la casa de Zaqueo, un publicano, recaudador de impuestos, un hombre riquísimo. Como riquísimo, un soberbio, todos los problemas que tiene una persona que confía en su dinero. Pero Jesús vio en ese hombre, cuando él se humilló, un corazón para bendecir. Él se humilló al subirse a ese árbol, al ser una persona que se hace completamente vulnerable, se expone a ser ridiculizado. Usted se imagina un rico ahí subido entre un árbol, como un mico ahí mirando a ver por dónde va a pasar el Señor. Un tipo de esa clase económica hablando, se hace vulnerable, se humilla, y el Señor le dice: ahora desciende, Zaqueo, desciende, yo voy a ir a tu casa. Lo transforma el Señor. Ya, nunca el Señor se dejó permear por el mal. Al contrario, donde Él iba, transformaba los ambientes por hostiles que fueron. Entonces tampoco se justifica que usted viva mal
porque en su trabajo todo es una cosa infernal. No, es que si usted trabajara allá, si usted trabajara donde yo trabajo, ay, si yo lo quisiera ver. La gente hace esos desafíos. Pero si el Señor lo puso ahí, es porque ve que su vida puede ser de bendición en el lugar donde está. El Señor le dijo, nos dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. No seas vencido por el mal. José no podía estar en un ambiente más hostil. Es esclavo, está en Egipto, está en la casa de un hombre que es muy cercano a Faraón. Tiene poder, tiene influencia, le habla al oído a Faraón. Y José no dejó que la maldad lo permeara. Por el contrario, la vida de Dios en él se manifestó para bendición de su casa. Daniel no podía estar en un ambiente más hostil y más perverso que la misma Babilonia. Babilonia es confusión, eso es Babel, confusión. Un tipo idólatra, tan idólatra que un día se hace una gran estatua y hace que se suene música para que todo el mundo se postre delante de la imagen que él construyó, de sí mismo. Idólatra, perverso. Pero Daniel, en Dios, no dejó que la oscuridad llenara su vida. Entonces no es cierto que usted, porque vive en un ambiente terrible, usted también siga, termine siendo un terrible conforme a ese ambiente. No es cierto. Puede ser que el ambiente sea complejo y sea difícil, pero las tinieblas no prevalecen contra la luz. La luz disipa las tinieblas. Por más oscuras que sean, la luz las disipa. ¿Se da cuenta que usted hoy necesita oír el llamado permanente de Dios a estar en su presencia, a vivir en su presencia, a estar en su presencia, a buscar su presencia, para que la vida de Dios en usted transforme el entorno donde usted se encuentra? Nada justifica el hecho de que usted viva disoluta y perversamente. Nada. Porque si usted vive en Dios, la vida de Dios es más poderosa que la muerte, que la oscuridad. La vida de Dios es más fuerte que las tinieblas. Es más poderoso el que hay en nosotros que el que está en el mundo. Entonces no podemos justificar nada, absolutamente nada de mal en nuestras vidas. Ni por la herencia de nuestros padres, ni por haber nacido pecadores, ni por los ambientes donde nos encontramos. Hay gente que tiene que trabajar y en el lugar donde trabajan todo el día es música esa perversa y satánica. Y sin embargo esa persona guarda su corazón en el Señor. Y Dios le permite a esa vida disfrutar de Él aún en un ambiente de hostilidad. Pero se necesita una decisión de honrar a Dios. Que Dios se sienta honrado, se sienta agradado, como vimos el testimonio de ese hombre el miércoles. Que Dios se sienta honrado con lo que nosotros vivimos, con lo que nosotros hacemos. Que Dios se sienta honrado donde nosotros estemos verdaderamente. Entonces dice, en medio de este contexto, en el verso 20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá.
Entonces, delante del Señor, cuando venimos ante el poder glorioso de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, nuestra vida pasada no cuenta cuando nos hemos arrepentido verdaderamente. Nuestra vida pasada queda completamente olvidada, como estudiamos en Hebreos 10. El Señor ya no se acuerda más de mis pecados ni de mis iniquidades, ya no lo recuerda más. Cuando me he arrepentido verdaderamente, cuando he vuelto mi corazón al Dios Todopoderoso, mi pasado no cuenta, porque mi pasado quedó clavado en la cruz junto con el Señor. El acta de los decretos que me era contrario, que me separaba de Dios, fue quitada del medio, clavada en la cruz. Él murió por mis pecados. Por eso, si el impío se aparta de todos los pecados que hizo y guarda la palabra, dice, de cierto vivirá, no morirá. Y está hablando no de la muerte física, por supuesto, todos vamos a morir. Aunque si nosotros somos la generación que va a dar a luz el retorno de Jesús, puede ser que no conozcamos muerte y que nos vamos con Él. Viendo el tiempo como está, podemos ser esa generación. De hecho, los profetas han hablado de que esta es la generación que verá el retorno del Señor. Y el retorno de Dios, de Jesús por su pueblo, puede ser en cualquier momento. La venida del Señor está muy cerca. Y usted puede decir, pero eso me lo han dicho hace 40 años. Bueno, puede ser que usted tenga la venida del Señor por tardanza y no entienda la extensión de la misericordia de Dios sobre nosotros y sobre la tierra. Ahorita lo vamos a estudiar. Puede ser que usted lo tenga por tardanza, pero estamos tan cerca de que se haga de día plenamente, en un día que nunca se va a acabar, porque en la eternidad no habrá noche. Estamos saliendo de la oscuridad a la luz plena del Señor. A usted los hechos que está viviendo le deben estar hablando, y usted debe estar mirando cómo este mundo seguirá recibiendo juicios cada vez más frecuentes y más severos. Para usted debe ser un hecho que llame su atención el que Dios haya permitido el terremoto más violento de la historia. Ahorita el pasado 27 de febrero ha sido el terremoto más fuerte, más intenso que ha habido. Eso le tiene que hablar a usted, le tiene que decir algo. Que de las tragedias más fuertes que han habido, 3 tragedias en la historia de la humanidad. Una fue en la Edad Media, 1500 por ahí, un millón de gentes murieron. Pero las otras 2 tragedias han sucedido en el 2004 y ahora en el 2010. Casi 500.000 gentes murieron en el tsunami y ahora 300.000 personas. O sea, tienen que hablarles. Y fuera de eso, el terremoto más violento, y en un espacio solo de 45 días de intervalo el uno con el otro. Usted tiene que darle un mensaje. Estamos en tiempos finales, de verdad. Y que para usted el fin puede ser en cualquier momento, porque Dios puede decidir su muerte, sencillamente. Dios puede decidir hasta aquí llegaste, punto. Y ese es tu fin. Y puede ser en cualquier instante, en cualquier momento. Por eso Dios nos ha venido hablando de esto, de la necesidad de arrepentirnos de todo corazón. Y cuando alguien se arrepiente de todo corazón, no importa lo que haya hecho en el pasado, porque todo el pasado quedó en la cruz del Calvario. El Señor recibió el castigo de todos nuestros actos pasados, para que podamos ser nuevas criaturas y disfrutemos intensamente de su presencia y de su amor. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá.
Lo que hace el Señor es dar un nuevo comienzo a esa persona que se arrepiente. Debe andar en nueva vida. Es un nuevo comienzo que Dios le da. Por eso se llama un nacer de lo alto. Un nuevo comienzo de esa vida que se ha encontrado verdaderamente con Dios. Pero si hoy su vida es de acuerdo a lo que hizo en el ayer, ¿cuál nueva vida? Está simplemente viviendo de la misma manera. Tiene que haber una nueva vida. Tiene que haber un punto de inicio en su caminar con el Señor. Si usted todavía está luchando con sus pecados del pasado, es porque ha abandonado el camino de Dios. Porque hay mujeres, por ejemplo, que fueron adúlteras hasta los pensamientos, hasta las pestañas. Adúlteras a no más dar. Y supuestamente se encontraron con el Señor, pero ahora siguen luchando con el adulterio en su corazón. Eso es sinónimo de una sola cosa: que esa mujer, aunque físicamente no está volviendo al ayer, en su mente, en su corazón y en su ser, sí. Porque su relación con el Señor es demasiado frágil y débil. Al no fortalecer la relación con el Señor, el ayer vuelve a hacer presencia en esa vida. Vuelve. Y de estar luchando con un adulterio en su mente, en su alma, en su corazón, a irse a la cama con un hombre, hay solo un pequeño paso. Igual los hombres que hayan sido adúlteros hasta no más dar, y ahora siguen luchando con eso en sus corazones, con esa perversión, y están luchando ahí. Es sinónimo de que su relación con el Señor es muy frágil, muy débil, porque el Señor dice que Él disipará nuestras tinieblas, las disipa completamente. Entonces, si cosas del ayer están haciendo presencia en mi vida hoy, es porque mi relación con el Señor está muy frágil, muy débil, y en cualquier momento se puede quebrar. Yo debo ser consciente de eso. Así con cualquier práctica del pecado de maldad. Porque cuando alguien en verdad se arrepiente, su vida es nueva, completamente nueva. Tenemos una naturaleza de pecado allí, pero esa naturaleza no es para que nos gobierne, sino para que con esa debilidad vengamos humillados a refugiarnos en el poder de Dios. Para eso es que Dios permite todavía esa nueva naturaleza, porque el poder de Dios es suficiente para cambiar dramáticamente nuestra naturaleza. Pero si Dios lo hiciera así, repetiríamos la historia de Adán. No valoraríamos el amor y la bondad de Dios y volveríamos a pecar de la manera en que lo hizo Adán, y ahí sí no habría esperanza. Mientras que tener esas debilidades, esas fragilidades que uno como ser humano tiene, tomando el camino correcto de la humillación, viene a ampararse y a refugiarse en el Dios verdadero. Y sus debilidades no le van a gobernar. Para eso están esas debilidades allí. No para que te gobiernen, sino para que por ellas te humilles ante Dios. ¿Está claro eso? Las debilidades no están ahí para que florezcan permanentemente y afloren en tu vida día tras día. Para eso no están. Esas debilidades están es para que reconozcas tu gran necesidad de Dios. Que cuando te encuentras de mal genio, tú dices: lo que necesito es a Dios. Necesito su presencia. Mi alma está en angustia, mi alma está en tormento, necesito al Señor. Y cuando esté deprimido, amargado, cuando esté en tentación, Señor, lo que yo necesito es tu presencia, Padre. Aquí vengo a refugiarme, vengo a ampararme ante tu poder, Señor. ¿Se dan cuenta? Pero si usted ignora y desprecia al Señor, y sus debilidades le llevan, entonces es algo demasiado grave, serio. Aquí lo va a explicar. Quiero yo la muerte del impío, dice Yahvé el Señor. Dios no se complace en la muerte de los injustos. La muerte de los santos es estimada por Dios, porque es la manera de Dios tomar una vida y tenerla eternamente.
Pero a Dios la muerte de un impío le duele. Por eso dice, quiero yo la muerte del impío, dice el Señor. Miremos Juan capítulo 5. Verso 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque aquel a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, el Señor quiere que acudamos a Él para recibir la vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor desea que cada ser humano se arrepienta. Primera de Timoteo, capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, ruegos, oraciones, peticiones y acciones de gracias ¿por qué? Todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Un día como hoy es un día de estar en oración, porque se van a definir cosas para nuestra nación, y nosotros debemos rogar por los que están, los reyes, y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, por misericordia de Dios, que Él pueda poner hombres allí en la Cámara, en el Senado, que por lo menos respeten a Dios, que tengan algún temor de Dios, para que vivamos nosotros quieta y reposadamente. Hay que rogar por todos los hombres. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere, ese es el deseo de Dios, que todos los hombres seamos salvos y todos vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Se dio en rescate por nosotros. Pero el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y que procedan, vengan al conocimiento de la verdad. Por eso la pregunta es, ¿quiero yo la muerte del impío? Y la respuesta es no. Miremos en Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3. Verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Se dan cuenta? Es que a mí me han dicho que ya el Señor viene, y hace 40 años que viene y nada, ya llevo 40 años. 50, 60. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. O sea, Él no ha venido, ¿es por qué? Porque es paciente. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento. El Señor desea que todos los seres humanos nos arrepintamos. Entonces, nos vamos a ofender porque el Señor no ha venido. ¿Y qué tal que ya hubiera venido? Puede ser que usted ni siquiera se hubiera ido con Él. Si el Señor viniese hoy, mucha de su familia se quedaría en este gran juicio que Dios va a desatar en la tierra. ¿Quiere eso usted? ¿Se molesta de la paciencia que Dios tiene con usted y con los suyos? Aún puede ser que sus hijos también quedaran en esta gran tribulación. Porque una vez el Señor viene, va a haber una cosa tan catastrófica en la tierra, tan terrible. Guerras, una guerra nuclear se va a desatar. Usted ve a Irán como está de bravo ahora. Y el Señor detiene eso, lo detiene. Porque se va a desatar una guerra, una tercera guerra. Y va a haber destrucción hasta no más dar. Va a haber un tiempo de mucho dolor, de mucha aflicción. Y tiene que ser así para poder que el anticristo encuentre el escenario que le permita manifestar supuesta paz en la tierra. O sea que inmediatamente después del rapto de la iglesia, de que el Señor se lleve a su pueblo verdadero a su presencia, se va a desatar una cosa terrible, una guerra terrible, para poder que se cree un escenario que haga que se necesite la presencia del anticristo. Y va a llegar ahí como el falso Mesías. Por eso es el anticristo, el falso Mesías, anunciando paz y prosperidad a las naciones. Ahí están ellos enriqueciendo cabezas nucleares y armándose hasta los dientes. Hasta nuestros vecinos se arman. Terrible. El día que el Señor se lleve la iglesia, se va a desatar una guerra, pero de proporciones bárbaras en la tierra. Se murieron millones y millones de gentes en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la tercera van a morir miles de millones de personas. Miles. Es horrible la Primera Guerra. No recuerdo las cifras, pero son millones de gentes que murieron. La Segunda Guerra murió más gente todavía. Pero en esta hora que se va a desatar, cuando el Señor se lleve a la iglesia, morirán miles de millones de gentes. Así que usted vale la pena que se alinee con el Señor, porque como les he dicho, muchos quieren irse. Aquí, ay, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? Amén, amén. Pero viven como si se fueran a quedar, no en la tribulación, sino en el infierno. Si usted quiere irse con el Señor, viva realmente como alguien que se quiere ir, que de verdad está anhelando su venida, que está suplicándole: ven, Señor Jesús, ven, Señor, ven. Y anhelo tu venida y te celo de día, de noche. Estoy mirando a la puerta, estoy anhelando que vengas por mí, Señor. Deseo tu presencia en mis debilidades y fragilidades. Te ruego por mi vida. Vengo a ti, Señor, y anhelo que te manifiestes con gran poder en mi vida. Viva realmente como alguien que se va a ir con el Señor y que se quiere ir y que quiere ser parte de su novia verdadera. Viva como parte de la novia, si es que de verdad usted quiere irse el día que el Señor venga por su iglesia. Pero no viva como un remedio de cristiano, como un hipócrita religioso. No viva así, si es que de verdad usted anhela la venida del Señor. Usted debe ser cada día una persona más dulce, más paciente, más amorosa, menos complicada, menos problemática, menos difícil, si de verdad está anhelando la venida del Señor. Pero si usted es una persona más problemática, más difícil, más necia, ¿cómo dice que se va a ir con el Señor? Vivamos con coherencia, por favor, a lo que queremos en nuestra vida. Vivamos con coherencia a lo que estamos deseando. Si usted en verdad anhela irse con el Señor, ser sacado,
ser librado del fuego de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Viva como un ser digno de que el Señor lo tome a su presencia. Y usted debería hoy preguntarle al Señor: hoy, ¿cómo está mi vida delante de ti? Yo sería digno, Señor, de que tú me tomes a tu presencia. Y Él le va a contestar esa pregunta. Y Él va a empezar a enseñar cómo prepararse para su venida. Pero si usted piensa que no, que quién sabe cuándo irá a venir, usted tiene la venida del Señor como tardanza y no sabe que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces usted dice: no, pues, Señor, ¿cuándo? No sé. No sé si esto verá por ahí en 500 o 1000 años. ¿Usted cree? ¿Cómo están las cosas? Que la venida del Señor va a tardar tanto. Los profetas de Dios han dicho que esta es la generación que verá el retorno de Jesucristo. Esta generación. ¿Usted cree en eso? Si no, empiece a preguntarle a Dios, porque la certeza solamente viene de Dios, y de la boca de Dios usted le va a preguntar a Él por su venida. Él no le va a decir será tal día o será en tal época, pero Él sí le va a determinar si es el tiempo o no es el tiempo, para que usted lo perciba y para que usted viva permanentemente como una virgen sensata, como una virgen con una lámpara encendida, como una virgen que no se va a dormir y que no va a despreciar el aceite de Dios, sino va a mantener su lámpara encendida hasta que escuche la voz: vino el novio, salid a recibirlo. Pero si usted es una virgen insensata, que no ha tomado aceite, que el fruto del Espíritu no se ve en su vida, que en vez de ser una persona más dulce, más noble, estás enredado en teologías, en versículos bíblicos, en discusiones de un lado, de otro, que la Biblia acá, que allí, que acá, y no se ve el carácter de Cristo. Los fariseos sabían mucha más Biblia que usted, la conocían en el lenguaje original, conocían la tradición de los ancianos, conocían las costumbres, los dichos, conocían todo, sabían perfectamente más Biblia que lo que usted y yo juntos podemos saber. Y no por eso reconocieron al Señor. Ustedes no, les dice ahí en lo que acabamos de leer en Juan 5, ustedes no han oído al Padre, ni han escuchado su voz, ni han visto su aspecto. Escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellos van a encontrar la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. No me pueden ver a mí en las Escrituras. Se llenan de teologías, de doctrinas humanas, y no del carácter glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Lo que se necesita es ese carácter formándose en nosotros. Usted hoy sinceramente sabe si está avanzando en el caminar con Dios o está retrocediendo. Si se está empeliculando en teologías y doctrinas y cosas, y del carácter de Cristo no hay presencia en su vida, entonces sabe que no está avanzando, está retrocediendo. Mire su vida, por favor. Mire hoy su vida, porque este es un tiempo donde aún los demonios van a enseñarle doctrina a la gente, y lo están haciendo en los púlpitos de las iglesias en el mundo entero. Demonios enseñándole a la gente. Tú no me dejas sacar versículos y doctrinas aquí. Que se vea a Jesucristo como una realidad viviente en su vida. Que se vea más de la dulzura del Señor, más de la sencillez y de la humildad del dulce carpintero de Nazaret. Que se vean esas huellas hermosas de ese alfarero precioso que nos está tallando día tras día para presentarnos como vasijas de gloria delante de Él. Que se vean en nosotros las huellas de amor, las huellas de bondad y de dulzura, para que seamos verdaderamente la novia del Cordero de Dios. La novia es una novia sin mancha, sin arruga, sin contaminación, una novia conforme al carácter de Jesucristo. ¿Para qué versículos y peleas doctrinales si Jesús está ausente de nosotros? ¿Para qué teólogos si Cristo no haya cabida en nosotros? ¿Para qué ser doctos en las Escrituras si Jesús no está en nuestras vidas? ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es abominable, es despreciable. Ser doctores de la ley que sabían mucha más Biblia de la que usted sabe.
despreciaron al Señor y lo llevaron a la cruz. Yo con eso no estoy diciendo que usted no medite en las Escrituras, no estoy diciendo eso, no me malinterprete. Debemos meditar la palabra y dejar que ella nos santifique y nos limpie. Pero es que la palabra tiene espíritu, el espíritu de Cristo está en su palabra. Y en la medida en que yo voy a la palabra, yo recibo más del Señor. Y Él se vuelve un ser más entrañable para mí, un ser más codiciable para mi vida. Pero si meditamos la Biblia y nos volvemos más toscos, más broncos, más difíciles, más implacables, ¿qué espíritu estamos recibiendo de la palabra de Dios? El espíritu de Cristo, un ser humilde y manso, que pudo ir a la casa de un hombre donde ni siquiera era bienvenido, para estar esperando una mujer rendida de amor, que cubriría de besos sus pies, regaría con sus lágrimas sus pies y saldría como una mujer hermosa de ese lugar. ¿Quién de nosotros iría a un lugar donde iba a ser completamente despreciado y soportar el desprecio del anfitrión por esperar una vagabunda que iría a llegar ahí a rendirse a los pies? Nosotros no haríamos eso, Jesús sí. Ante el más mínimo desprecio saldríamos huyendo nosotros, porque el orgullo que todos tenemos es muy grande. ¿Por qué nos duelen los desprecios? Por el orgullo. Y decidimos, ya no te vuelvo a hablar ni me vuelvas a hablar, tú allá y yo acá. Ponemos X en las vidas, como Caín marcó con una X a su hermano Abel. En realidad nosotros nos estamos volviendo de nuestro mal camino. Quiero yo la muerte del impío, dice el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. O sea, hay oportunidad para nosotros, los que nos han dado impíamente, los que nos hemos equivocado. Hay una hermosa oportunidad. No vivirá si se apartare de sus caminos. O sea, en la vida de Dios en nosotros, apartándonos. Él puede hoy decir: hijo, yo sé que has caminado como un perverso en medio de mi pueblo, que has sido como un satánico en medio de mi pueblo, pero si hoy tú tomas la decisión de volverte a mí de todo tu corazón, tú vas a vivir. Hay una nueva oportunidad para ti, hay un nuevo comienzo para ti que yo te quiero dar. Vuélvete a mí y mi vida se instalará en la tuya. No importa lo que hayamos hecho, hay un nuevo comienzo que Él nos ofrece a cada uno de nosotros. Pero dice el Señor: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Es decir, una persona que ha caminado aparentemente en un tiempo de rectitud ante Dios y se aparta de Él, vuelve a sus pecados del ayer, vuelve a las cosas del ayer, que eso es lo que uno ve frecuentemente. Es lo que veo desde el 2004, desde el 1994 que estoy sirviendo al Señor. Gente que por un tiempo se emociona con las cosas de Dios y aparentemente cambia, aparentemente. Luego vuelve atrás. ¿Qué pasó? ¿Por qué vuelve atrás? Porque nunca fue una persona que de verdad se encontró con Dios. Porque cuando alguien se encuentra con Dios y su corazón queda pegado a Él, no puede, aunque quiera, volver atrás. Es imposible. Esa persona que vuelve atrás nunca se encontró con Dios. Nunca recibió la vida de Dios dentro de su corazón. Nunca. Mírenlo en 1 de Juan capítulo 2.
Verso 18. Hijitos, ya este es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y así como hay gente que ha vuelto atrás, también hay gente que caminando con el Señor se ha ido y dijeron: no nos hallamos allá, venimos. Porque allá solo hay oscuridad y tinieblas. Nos arrepentimos de habernos ido y vienen más humillados al Señor que antes. ¿Por qué regresar? Porque eran del Señor. Se fueron, pero había una marca profunda en sus corazones. No pudieron irse, porque la nostalgia de Dios los embargó y los hizo regresar. Pero si una persona hace lo correcto por un tiempo y se aparta, es que no caminó con Dios, no se encontró verdaderamente con Dios, no era de Dios. ¿Sí se da cuenta? Usted debe ser consciente de eso. Si hoy el ayer hace presencia en su vida, es porque no se ha encontrado con Dios, no se ha encontrado con Él. Esa es la verdad. Si usted se aparta del camino de Dios y permanece allá, es porque nunca se encontró con Dios. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, para que se hiciese manifiesto que no todos eran de nosotros. Entonces, si una persona justa se aparta, supuestamente justa, que no la ve tan linda, que hace esto, aquello, y después la ve como un perverso afuera, esa persona nunca fue del pueblo de Dios. Basta, Señor, no es justo. Por eso el Señor dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación os dará la salida para que podáis soportar. Entonces no podemos decir que no, que es muy difícil, muy complejo. No. Es su poder sobre nosotros. Entonces, si el justo se aparta, es porque nunca fue del pueblo de Dios. Y dice: y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Uno que se arrepienta verdaderamente recibe misericordia de Dios, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Y lo dice Dios mismo. O sea, recibirá la vida de Dios en él ahora y la vida eterna cuando parta a su presencia. Y si aún dijere la casa de Israel: no es recto el camino del Señor. O sea, no es justo que tú hagas eso. Si yo hice cosas muy buenas y ahora porque me descaché, entonces ya me voy al infierno. No es que estás ahora, sino que nunca te has convertido verdaderamente. Y en cambio esta persona, vea, toda perversa, toda impía, hizo maldades y se vuelve al Señor, y ahí el Señor lo perdona. O sea que el camino del Señor no es recto. ¿Cómo así? Como ese ladrón, ahí al momentico, ahí antes de morirse, se arrepiente y va al cielo. Señor, es que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo que caminé con Dios y que me molí el lomo y todo ahí, y ahí porque tuve un descache un tiempo y me voy que para el infierno. O sea, el camino del Señor no es recto. ¿Cómo así? ¿Será? Ese ladrón ya lo vimos hace unos días atrás. ¿Recuerdan? Empezó a vituperar al Señor cuando fue crucificado. Pero fueron pasando las horas, y al ver ese ser hecho pedazos y la vida que fluía de él, se humilla ante el Señor. Vio cosas que los discípulos no habían visto.
le dice al otro, le dice, ni aún estando en la misma condenación, temes a Dios. Nosotros por nuestras maldades estamos aquí, pero Él es un justo, nada digno de muerte ha hecho. Le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un ser que se rindió completamente al Señor, se volvió de todo corazón, y todas sus impiedades y maldades fueron perdonadas. Por eso oyó esa hermosa declaración: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces tú puedes decir, el camino del Señor no es recto. Yo que soy un líder y que sirvo y que barro y hago acá y allá y me soporto a esa gente bien difícil, y chismes y que me hablen mal y todo, bueno, y lo que uno sabe, y porque ahí me descaché y todo es un desliz, entonces me aparto del Señor y entonces ya pierdo y me voy al infierno. Y en cambio el ladrón ve a ese tipo todo el mal y ahí en el último segundo se vuelve a Dios y ya, entonces sí es salvo. No, el camino del Señor es una cosa muy, muy mala. ¿Cómo así? El Señor dice, hermano, son sus caminos los que son torcidos. Mi camino es santo, justo y recto. Porque insiste, quiero yo la muerte del impío. Dios desea es que todos los seres humanos seamos salvos. Para eso despedazó a Jesús en la cruz del Calvario. Para eso cargó sobre Él toda su ira, toda su furia la puso sobre Jesús, para que nosotros pudiéramos recibir la justicia, o sea, la perfección de Dios en Jesucristo. Entonces puede decir, no, pero y uno ahí que trabajando ahí arduamente, y a lo último, y que ya se va, se pierde. O sea que más bien espero hasta el último momento y ahí me arrepiento como el ladrón y ya. Y cuando usted tiene ese pensamiento es un habitante del infierno, porque es un privilegio glorioso y sublime disfrutar de ese ser maravilloso día tras día, disfrutar de su bondad, de su misericordia, conocerlo, escucharlo, sentirlo. Es el más grande privilegio que un ser humano alguno pueda tener en la tierra. Es la riqueza más grande, la riqueza más infinita y más sublime, más que cualquier riqueza del mundo. Estar en la presencia del Señor es lo más glorioso y sublime que un ser humano pueda tener. Si tú vienes esperando, no, entonces como el ladrón, yo espero hasta lo último y ahí me arrepiento y llegar para el cielo. Si vives así, eres un habitante del infierno, que todavía no se evidencia tu lugar eterno, pero se evidenciará el día que partas de acá. Porque la vida es Dios, la vida es Dios, y es un deleite glorioso poder estar en su presencia. Si usted dice, bueno, a lo último me arrepiento y me voy con Dios, no se irá con Dios, no se irá. Porque ha despreciado la sublime invitación de estar en su presencia, de estar junto a Él, de estar cerca de Él. Hay un privilegio más grande. No hay algo más hermoso y sublime en la tierra. No hay nada que se compara a estar en la presencia de Dios. Nada es comparable a eso. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Todo lo que se hace en Dios es hermoso y glorioso. Se puede abrazar un bebé solo y bueno, le parece lindo y tierno y lo mueve sus emociones, pero abrazar a un bebito en la presencia de Dios es el cielo, es el cielo, es el cielo. Porque el cielo no es cielo por las calles de oro, porque hay un mar cristalino y hermoso. El cielo es cielo porque es
cielo se manifiesta. Usted puede abrazar un bebito y enternecerse en su presencia. Y está el cielo visitando Dios en plenitud. Hermoso. Puede abrazarse con un hermano entrañablemente y sentir la presencia de Dios. Es Dios ahí evidenciado. Es el cielo. Es un pedacito del cielo. Es un vistazo fugaz del cielo. Abrazar un hijo que usted ame mucho. Sin Dios es una cosa, pero abrazarlo en Dios es una evidencia del cielo. Es distinto. Todo es distinto. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá o morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Yahvé el Señor: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Convertíos y apartaos. Es una voz gloriosa del Espíritu de Dios. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos pues y viviréis. Me duele tener que permitir la muerte de muchos impíos en Haití. Murieron creyentes, claro, pero muchos que no eran creyentes murieron como impíos. Y se probó hasta la saciedad que era un acto soberano de Dios. La bebita Elizabeth, la rescataron después de días, sin que nadie la alimentara humanamente hablando. La sustentó el Señor. Y un hombre de 27 días, cuenta él que venía alguien y le daba agua a beber. ¿Enviaría el Señor un ángel? ¿O él mismo vendría a alimentarlo? No lo sé. Pero fue un acto de Dios, de la gracia y de la misericordia, que le dio un golpe fuerte al orgullo y a la soberbia humana y de los científicos. Es imposible que un ser sobreviva 27 días en esa condición. Pero Dios dijo, no es imposible. Como sustentó a Carlos Arteaga en el Amazonas, que le enviaba comida, un ángel que le trajera comida. Tan real que al día siguiente él pensó que estaba viendo una visión producto del ángel. Y al día siguiente vio el hueso de pollo ahí, que se lo estaban comiendo las hormigas. Comida real. Una evidencia hermosa que le trajo un ángel en el plato. Dios es Dios y no hay otro fuera de él. No fue una visión, no fue comida espiritual, fue comida real, física. El hueso al día siguiente estaba ahí siendo comido por las hormigas. Y él se sorprendió porque él pensaba que era una visión, lo que había tenido la noche anterior. Y vio el hueso y dijo, no fue una visión, Dios me envió pollo real para que yo me alimentase. Ese hombre de 27 días vio la misericordia de Dios y que Dios le conceda apasionarse por ese ser que le daba agüita mientras él pasaba bajo los escombros. Hoy, al tomar el pan y el vino, usted debe mirar en su corazón una decisión. Tomar el pan y el vino hoy es decirle, Padre, yo quiero vivir de acuerdo con tu voluntad. Dame la gracia de caminar en obediencia a ti y a tus palabras. No tome la cena del Señor indignamente. Si su decisión no es caminar en obediencia a Dios,
no lo haga. Le advierto, no lo haga, porque juicio come y bebe para sí. Si su decisión no es apartarse del mal camino hasta el día de hoy que ha llevado, si su decisión no es permanecer en fidelidad a Dios, su decisión en la misericordia de Dios, no tome el pan y el vino, no lo haga. Porque el Señor dice que muchos toman la cena del Señor indignamente, viviendo en pecado y en maldad. Lo que hacen es un desprecio a la sangre de Jesús y al cuerpo crucificado de Jesús. El pan y el vino ahora solo es una figura, es un símbolo, y no vamos a sacralizar este poquito de vino y este pedacito de pan, no. Pero sí es lo que representa y sí es la figura de nuestro arrepentimiento ante el Señor. Si su decisión no es volverse a Dios de todo corazón, no participe. Pruebe su corazón ante el Señor, y si el Espíritu no lo redarguye, participe. Pero si no, no lo hace, porque lo que hace es un desprecio abierto a la obra de Jesús en la cruz del Calvario. No es este vino y este pan, no. Es la sangre de Jesús y el cuerpo destruido de Jesús en la cruz el que usted desprecia. Mire su corazón primero, mire su corazón, y que usted pueda hoy decirle: Padre, tú me estás llamando al arrepentimiento y esa es mi decisión. Quiero que me des la gracia de arrepentirme y ser un hombre apasionado por ti, una mujer que te ama verdaderamente, Señor. Eso quiero ser hoy. Alguien que vive para honrar y glorificar tu nombre. Por eso mire su corazón hoy ante el Señor. Mire su corazón. Si su decisión es caminar en obediencia a Dios, hoy, por su gracia, no que usted lo pueda hacer o que yo lo pueda hacer, ninguno lo podemos hacer, ninguno, pero es en su poder en el que descansamos, y Él ve nuestro corazón, Él conoce nuestro corazón, vio el corazón de aquel ladrón, que Él pueda ver nuestro corazón y que nos pueda decir: tú eres mío, tú eres mío, tú eres mía por siempre. Y siempre lo serás. Si hoy eres de Él, lo vas a declarar al tomar este pan, este vino. Padre, estamos agradecidos de que no te hayas cansado de rogarnos que nos volvamos a ti, Señor. Desde temprano y sin cesar nos llamas y nos suplicas que nos volvamos de nuestro mal camino, que decidamos estar contigo, Señor. Es todo lo que tú esperas, que aceptemos la invitación tuya por tu Espíritu a estar en tu presencia, Padre de gloria. Que aceptemos el estar en ti, el estar en tu presencia, Padre. Que aceptemos la voz de tu Espíritu para volvernos de nuestro mal camino, Dios Todopoderoso. Por eso hoy, Señor, al tomar el pan y el vino, no estamos haciendo ningún pacto contigo, porque tú ya lo hiciste con nosotros. Lo que queremos es aceptar la realidad de ese pacto en nuestras vidas, la realidad de tu vida en nuestros corazones, la realidad de tu amor y de tu perdón para nosotros, Señor. No estamos haciendo un pacto, estamos maravillados del que tú ya hiciste por nosotros, el único y suficiente pacto en la sangre de Jesucristo. Te queremos pedir que tú traigas libertad a nuestras vidas y que nos ayudes a caminar en obediencia a ti, en obediencia a tus palabras, y que entendamos, Señor, oh Dios de los cielos,
que si nos volvemos de todo nuestro corazón a ti, Señor, que ponemos nuestras vidas en orden ante tu presencia, tú no tomarás en cuenta ninguno de nuestros pecados pasados, Padre de gloria, y tendremos una vida, tu vida en nosotros, y por toda la eternidad la disfrutaremos, Señor. Gracias, Padre, porque hay esperanza para nosotros, Señor. Hay esperanza para nuestras vidas, Padre de gloria. Hay esperanza al estar en tu presencia y al estar cerca de ti, Dios de los cielos. Ayúdanos a no ser aquellos que causamos tu ira, Padre, y tus juicios sobre la tierra, Padre celestial, que causamos tus juicios sobre esta ciudad. Nosotros queremos ser aquellos que atraen tu favor y tu misericordia, Padre. Y te pedimos hoy, Señor, que por tu sangre preciosa nos limpies a nosotros, nos purifiques, Señor, y nos ayudes a estar verdaderamente arrepentidos delante de ti, Señor Dios Todopoderoso. Ayúdanos a vivir en ti y a honrarte y a glorificar tu nombre, bendito Dios y Padre celestial. Hay una oportunidad hermosa, una oportunidad nueva, Señor, para cada una de nuestras vidas. La aceptamos, Señor, y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús.